Saludo a todas las personas que nos sintonizan en esta tu semana del Startup o de las compañías emergentes. Hoy, jueves 25, vamos a tener una entrevista tremenda. Vamos a descubrir sobre servicio al cliente. Estamos transmitiendo desde el Hazleton Lunchbox, el centro que tiene dedicado a la Universidad de Pensilvania, del estado de Pensilvania, a través de todo el estado. Tiene 21 locaciones donde usted puede ir a buscar servicios de ayuda en desarrollo, para desarrollar negocios y para emprendimiento. Me encuentro hoy con nuestra gran colaboradora de Emprender Latino PA, Katiria de la Cruz. Hoy vamos a estar con una invitada muy especial que ella se va a encargar de introducirnos. Katiria. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Yadna Morales. Vamos a iniciar agradeciendo a todos por estar aquí y continuamos dando la introducción de Yadna. Yadna es una profesional en el área del marketing con experiencia en proyectos de marketing social orientado a la prevención del VIH-Sida con el apoyo de varias instituciones. Tiene experiencia gerencial en ventas, investigación de mercado, docente de la formación profesional y es experta en asesorías empresariales nacionales e internacionales. Cabe destacar, dentro de esas asesorías, ha trabajado para los Padres de San Diego, multinacionales en el sector de la zona franca de Santo Domingo. Tiene 10 años de experiencia en el área de emprendimiento orientada a sacar el mayor resultado de las personas, motivando y acompañando a los emprendedores en cada una de sus fases. Excelente, Yadna, bienvenida. Gracias, bienvenida. Esta bienvenida ha sido espectacular. Agradeciendo a ustedes por la invitación. Es para mí un gran honor poder compartir este día hoy con ustedes. Excelente. Vamos a iniciar con una preguntita muy interesante que tenemos acá. Yadna, hablando ya del tema que vamos a tratar en la noche de hoy, que es el servicio al cliente, ¿qué diferencia hay o existe entre lo que es atención al cliente y servicio al cliente? Excelente pregunta, Katiria. O sea, la mayoría de las personas tienden a confundir lo que es servicio al cliente con la atención y piensan, y vemos muchos establecimientos que tienen un departamento de servicio al cliente, otros tienen departamento de atención, pero la diferencia es bien interesante y es importante clarificar para que las personas tengan bien clara esta diferencia y se puedan nutrir de los conocimientos necesarios para que tanto los empresarios como el público en general pues pueda tomar estas diferencias en consideración. Cuando hablamos de servicio al cliente, son todas las actividades que se llevan a cabo por medio de una empresa para satisfacer las necesidades de los clientes. Está muy orientada muy de cerca a lo que es la relación con el marketing. Por eso no son los colaboradores los que diseñan estas estrategias o estas actividades de servicio, sino más bien que es la empresa que diseña lo que quiere ofrecerle a sus clientes, mientras que atención al cliente es la implementación de estas actividades por medio de los colaboradores. Entonces, ahí se nota lo que es la atención, es el trato personalizado, las características del servicio como tal, y varía mucho de persona a persona. Incluso si una empresa tiene diferentes empresas o, ¿cómo diríamos? Se me fue la palabra. Subsidiarias, cuando están dentro de... Exacto, sí, diferentes subsidiarias pueden variar entre una y otra por el tipo de público que atienden, por el tipo de personas que ofrecen la atención al cliente. Entonces, es muy importante en esta parte de atención al cliente tener colaboradores, tener empleados empoderados y que estén muy vinculados a lo que es la identidad corporativa de la empresa para estar apegado a la filosofía organizacional de la misión, la visión, las políticas, los valores, y esto hace de que ese empoderamiento, cada colaborador dé lo mejor de sí al momento de tener una intervención con un cliente en particular.
Entonces, recopilando lo que acabo de decirte, atención, servicio al cliente son todas las estrategias y actividades que la empresa diseña para satisfacer estas necesidades. Y la atención no es más que la implementación de estas actividades por medio de los colaboradores que pertenecen a la empresa. Y que atención al cliente es todo. O sea, no hay una diferencia entre una posición y otra, sino que todos estamos enfocados a atender esas necesidades de los clientes. Entendiendo Excelente. eso, Jana, excelente. Entendiendo eso que nos acabas de decir, entonces, ¿dónde radica la importancia de la atención y la de servicio? ¿Tiene una más peso que otro o cómo tú visualizas que debe priorizarse una en relación de otra? Mira, bien interesante y al mismo tiempo compleja la pregunta que me haces. Lo primero es que la empresa tiene que estar definida en lo que va a ofrecer al cliente. Entonces, muchas empresas se pierden en comercializar sus productos o servicios, pero no se enfocan en diseñar estrategias per se. Entonces, yo creo que la importancia radica en que la empresa siempre esté orientada al mercado, a los cambios, a las nuevas tendencias, a los gustos, preferencias y expectativas de los clientes. Entonces, tomando eso en consideración, ya como equipo de trabajo, tú vas a tener unas directrices que le vas a suministrar a tus colaboradores y eso va a ser el impacto en la ejecución de la prestación de este servicio. Entonces, entendiendo que las empresas muchas veces se pierden en lo que es el servicio como tal, porque entienden que solamente estamos orientados a las ventas, pero esos pequeños detalles como una buena atención o generar actividades de fidelización de clientes no es un gasto, sino una inversión. Estar atento a las constantes estrategias de innovación según las tendencias del mercado no son gastos, sino inversiones para poder permanecer en el mercado. Entonces, por eso vemos que muchas empresas salen del mercado porque no están orientadas a tener un plan de gestión de servicio. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cliente? Que el cliente cuando tiene una insatisfacción y encuentra otro establecimiento, otra empresa que le dé las cosas que él quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y hasta cómo lo quiere, ¿qué hace el cliente? Emigra y se va. Entonces, muchas empresas se pierden porque no saben por qué han perdido clientes y por qué han disminuido sus ventas y es porque no tienen una buena gestión de servicio. Eso está interesante. A raíz de eso yo quiero preguntarte, Yana, ¿cómo uno puede descubrir cuáles son las posibles expectativas que puede tener una microempresa a la hora de realizar o de brindar un excelente servicio al cliente? Eso mismo me estaba preguntando y excúsame, Jana, que te interrumpa, porque las empresas pequeñas a veces no tienen o los recursos, la capacidad. ¿Cómo pueden entonces las empresas pequeñas hacer eso? Esa es una pregunta muy buena, Katy. Mira, para diseñar una gestión de servicio no necesitamos mucha inversión, sino tener claro qué es lo que queremos alcanzar en nuestro proyecto de comercialización. Entonces, cuando diseñamos este plan es porque ya tú tienes una idea estructurada de lo que quieres, en qué secuencia lo quieres o en qué fases lo quieres, cómo lo quieres. Entonces, muchas veces abrimos un negocio, pero este negocio solamente nos enfocamos quizás en los activos y en el producto como tal, pero en ese trato de manera personalizada para marcar diferencia, no analizamos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y no analizamos nuestras debilidades y amenazas, pero tampoco de la competencia. Entonces, ¿qué hace una empresa en un plan de gestión o en una estrategia de gestión? Es identificar en qué está fallando su competidor para él contrarrestar y ofrecerle a sus clientes lo que aquella empresa o aquella competencia está dejando de cubrir. Entonces, para mí lo más importante es que las empresas se enfoquen en cuidar y mantener a los clientes ya existentes. Entonces, un error que cometen los microempresarios es enfocarse en buscar nuevos clientes. Entonces,
¿quién te abrió las puertas? Comenzaste por un cliente. Entonces, cuando ya voy creciendo, voy dejando de lado a aquellos clientes que fueron los que me impulsaron a ser lo que soy hoy. Entonces, es muy importante enfocarse en atender y tener la permanencia de esa clientela que fue la que te ha impulsado a lograr lo que tú tienes. Entonces, si esos clientes yo los tengo satisfechos, que ya me conocen, que ya han probado mis productos, que han probado mis servicios, es mucho más fácil que me recomienden a otros y me sale mucho más económico a mí como empresa mantener esos clientes existentes, porque yo lo único que tengo que mantenerme es en un constante cambio de innovación. Mientras que captar a un cliente nuevo me sale 6 veces más costoso que atender un cliente ya existente. Entonces, atendiendo las observaciones o las sugerencias de mis clientes existentes, eso me permite ya implementar mejora continua en mi servicio. Si un cliente me da una queja, no es algo malo, es una oportunidad para yo mejorar eso y eso me va a permitir convertirlo, esa debilidad, en una fortaleza. Pero muchas veces se entiende de que las quejas son negativas, pero no le vemos el lado positivo a eso. Entonces, es tan importante que se enfoquen en definir qué es lo que quieres ofrecerle, cómo tú quieres tratar a ese cliente, cómo tú quieres ofrecer tu servicio. Eso te permite clarificar el tipo de personal que tú vas a contratar de acuerdo al perfil de lo que tú quieres hacer llegar a ese cliente. Entonces, teniendo un personal empoderado, no solamente teniendo una empresa para tener una relación de ganar, yo gano y no entrego en recompensa a esa inversión de mis clientes. Entonces, importante, es muy sencillo determinar una gestión de servicio, porque lo más importante es pensar cómo tú vas a tratar a tu cliente, cómo te gustaría que te traten a ti, porque nosotros también somos clientes de otras empresas. Entonces, lo que tú ves que otra empresa hace contigo, procura no hacerlo con tus clientes. Entonces, es como una recompensa de que gracias por venir a mi empresa, gracias por estar aquí, yo te voy a recompensar y lo mínimo que yo puedo hacer por ti es tratarte bien, como te mereces. Exactamente. Es importante tener estos detallitos que son tan simples, pero que dicen tanto. Un gesto de atención personalizada sale tan económico o sale tan barato, pero deja una experiencia tan impactante en las personas que te van a preferir a ti y no a la competencia. Y eso pasa hoy en día en empresas e instituciones incluso del Estado, que yo entiendo que deben de invertir en la preparación de su personal, porque como tú dices, una cosa es innovar y definir las necesidades que tiene la empresa como tal para poder brindar un buen servicio al cliente. ¿Qué tú piensas con respecto a eso? ¿Qué importancia tiene en invertir en el personal? No en lo económico, porque muchos cursos incluso se imparten gratis, talleres, y le pueden servir de mucho a cualquier institución o empresa, o microempresa también. Claro, uno de los recursos más importantes para una microempresa y para una mediana y una empresa multinacional, o sea, muy grande, es la inversión en el conocimiento, en la preparación constante. Lo primero es que el mercado es cambiante y fíjate que el mercado va cambiando muy rápidamente. Entonces, por lo tanto, el conocimiento es fundamental. Entonces, ¿qué te pide el conocimiento? La mejora continua. A lo que yo hacía hace 10 años ya no es lo que yo estoy ejerciendo. Lo que yo implementaba el año pasado ya o este año ya ha cambiado y así sucesivamente. Entonces, para hablar de servicio tenemos muchas áreas que son complementarias, que es muy importante que las empresas tengan dominio de estas competencias. Es desarrollar habilidades blandas, desarrollar competencias que me permitan ofrecer esa calidad en el servicio. Por ejemplo, algo que no puede faltar en ninguna empresa, sin importar la índole que sea,
son las capacitaciones blandas como relaciones humanas, relaciones interpersonales, manejo de conflicto. ¿Por qué? Porque van a venir clientes de todos los tipos, pero yo tengo que tener una empleomanía capacitada para enfrentar cualquier situación que se presente en un momento determinado. Pero ¿qué pasa con una acción? ¿Qué pasa cuando se ejecuta una acción? Para ti, te hago la pregunta. Cuando hay una acción, ¿qué pasa? Hay una reacción. Hay una reacción. Entonces, si yo tengo mis empleados que tienen una acción negativa por parte del cliente, la reacción de ellos va a ser distinta porque ya están conscientes, ya están preparados, ya están capacitados para manejar situaciones como esa. Pero si yo tengo esa acción negativa y tengo un cliente, un colaborador reactivo, ¿qué va a pasar? Filo con filo no cortan. Entonces, es muy importante tener también la inteligencia emocional para manejar y lidiar con clientes. Entonces, cuando el mercado es tan heterogéneo, es tan diverso, es tan cambiante por cultura, por raza, por personas, por caracteres, por temperamento, entonces tenemos que tener todas estas herramientas. Pero cuando nosotros comenzamos a trabajar primero en nosotros mismos, todas esas partes, todas esas áreas, todas esas competencias, por default van a salir espontáneas y ya va a ser mucho más fácil manejar las diferentes situaciones que se presenten en el día a día en el ámbito laboral. Entonces, muchas veces también hablamos del cliente, pero también tenemos dos tipos de clientes, que son los clientes internos y los clientes externos. En los clientes internos muchas veces la diferencia está en el personal, que no tengo un personal empoderado porque a mí no me pagan para hacer eso, ya yo hice mi trabajo, yo no tengo que hacer el trabajo del otro, y entonces vienen las diferencias, vienen las disputas, vienen la paralización de los procesos, los cuellos de botella y todo eso, pero al final de cuentas estamos perdiendo un objetivo, que todo lo que hacemos es para satisfacer a ese cliente o ese consumidor final que está pagando para que cada uno de nosotros le brinde desde su área de trabajo la mejor atención con lo que hace, con lo que realiza, porque todos los procesos son en fase hasta que llegamos al consumidor final. Entonces, es muy importante tener empleados, colaboradores empoderados de manera interna, de que tengamos un clima laboral saludable, de que todos estemos trabajando hacia un mismo objetivo y al final, si todos trabajamos hacia un mismo objetivo, la satisfacción del cliente va a salir sola. Exactamente, y el éxito se va a ver para el cliente y para la empresa también. Antes de continuar, queremos invitar a los que están conectados para que puedan hacer su pregunta vía chat y Yana las va a estar contestando. Podemos continuar y tenemos otra pregunta. Yo tengo otra pregunta, Yana, que quiero hacerte y es con relación a los elementos que intervienen al momento de ofrecer un buen servicio. O sea, tú con tu experiencia, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué elemento tiene que tener una empresa, una institución o una microempresa al momento de ofrecer un buen servicio? Fíjate, para hablar de un buen servicio hay que hablar de muchas cosas. Entonces, primero vamos a hablar de lo que no debemos cometer para brindar un buen servicio, que a veces son detalles tan simples, pero que impactan de manera considerable a lo que es la percepción del cliente. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que el servicio es intangible. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos escuchar, ni lo podemos probar, pero sí se puede percibir. Entonces, en el servicio percibimos el trato de los colaboradores, la forma en cómo abordamos al cliente, la forma de cómo le dan un tratamiento, quizá una queja, a una reclamación, a un requerimiento del cliente. Entonces, es muy importante tomar algunos elementos que muchas veces son los que inciden en que no se dé esa experiencia inolvidable en el cliente. El cliente lo que quiere es buscar una experiencia positiva, gratificante. Entonces, ya de por sí estamos viviendo un mundo muy acelerado para que donde yo tenga que ir a consumir me compliquen más la vida. Entonces, hay elementos fundamentales que yo siempre insisto en que debemos de darle tratamiento e importancia. Y yo le he llamado
a los pecados capitales del servicio. Un pecado no es más que una infracción, una falta que se comete, pero tiene consecuencias. Entonces, en los pecados capitales del servicio, estas acciones que cometen la empresa, los gerentes, los supervisores, los colaboradores, no importa quién lo cometa dentro de la organización, pues tiene una consecuencia con el cliente. Dentro de estos pecados capitales, yo considero que hay uno que es muy importante, pero que es tan común verlo hoy en día, que es la apatía. O sea, esa falta de emoción al atender al cliente, de que el cliente tiene que rogar para que tú me prestes atención cuando yo estoy pagando mi dinero por un servicio o por un producto. Muchas veces el cliente aborda al colaborador y se queda como que no es con él. Y después de 1, 2, 3 veces le dice, pues sí, pero yo le escuché, pero no te inmutaste, no me diste una señal de que verdaderamente tú me estás atendiendo, de que me estás escuchando. Y uno de los factores que está incidiendo bastante es la tecnología, el uso de los celulares al momento de utilizarlo en el área de trabajo y no necesariamente para el trabajo, sino el uso de manera personal en el ámbito laboral. Entonces, la tecnología nos lleva a un nivel de distracción que se nos va el enfoque para lo que fuimos contratados. Entonces, cuando tenemos esa apatía, esa frialdad, no tenemos una emoción para mostrarle al cliente, eso afecta porque el cliente se siente desconcertado, decepcionado, incluso hasta dice no vuelvo a este establecimiento por el trato que recibí. Entonces, luego que tenemos esa apatía, está muy vinculado al estado emocional del colaborador. O sea, yo puedo tener una persona con característica apática, pero también con característica de autoestima alta. Entonces, la autoestima alta, ¿qué me trae? Me trae unas condiciones de agresividad. Una acción trae una reacción. Quizás porque el cliente se comportó de una manera inadecuada, pero pierdo el objetivo que mi salario sale del consumo de ese cliente. Entonces, es muy importante tener en cuenta que todos los colaboradores de la empresa deben de tener un autocontrol y un equilibrio de sus emociones. Entonces, eso está muy vinculado a la forma, está muy vinculado a los patrones de su escala de valores, a su nivel de educación, a su nivel de formación familiar, pero que últimamente eso se está perdiendo. O sea, se está tratando de poner en práctica. Entonces, esa agresividad, ¿qué pasa al cliente? El cliente se siente dueño del establecimiento porque en ese momento él está pagando por el servicio o por el producto adquirido. Entonces, otro factor fundamental que se ve es cuando tenemos actividades dentro de la empresa que son rutinarias, o sea, son mecánicas. Entonces se nos olvida que tratando con personas y realizamos un trabajo robótico, un trabajo mecanizado. Entonces, a las personas les gusta sentir que tú le estás dando un trato humano, que son personas que sienten y que padecen. O sea, no estoy hablando con una máquina, no estoy hablando con un ordenador, estoy hablando con una persona y como tal quiero sentirme tratado. Entonces, el robotismo se da desde muchas veces desde el trato que le damos al cliente con el saludo, que damos un saludo sin... Al momento de recibirlos. Entonces, yo quizá estoy utilizando el protocolo o el speech que tiene la empresa, pero si yo no le pongo esa emoción, si no le pongo ese carisma, si no le pongo ese toque de que es a una persona, cuando yo lo hago con 10, con 20, con 50 personas, o sea, después de 2, 3, 4, 5 horas va decayendo, entonces voy cayendo en lo que es el robotismo. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que necesitamos sintonizar para conectar con el cliente. ¿Y cómo sintonizamos? Con un gesto, con un buen saludo, con una sonrisa, pero eso también se está perdiendo. O sea, muchas veces le decimos, buenos días,
pero le doy un buen día que parece un pésame o buenas tardes. Pero si yo le doy un buen día, que de verdad es un buen día y yo vivo ese buen día, o sea, lo voy a transmitir y va a contagiar. Entonces, ya ahí vamos a romper lo que es esa parte mecánica y lo vamos a hacer de manera personalizada. Entonces, también otro elemento que influye en que no prestemos un servicio con calidad son las dificultades de los procesos y de los sistemas en la prestación del servicio. Quizá una falla técnica, quizá una recurrencia, quizás la entrega, el justo a tiempo. Entonces, todos esos procesos sistematizados hacen de que no necesariamente tengamos una calidad en el entregable del cliente. Y algo que a veces el cliente no tolera es tener colaboradores que no sepan hacer las cosas. O sea, muchas veces yo contrato un personal que no está preparado para ejercer la ejecución de la actividad de atención en el momento determinado o que no maneja un proceso. Entonces, eso hace generar una insatisfacción en el cliente. Pero, ¿qué pasa con el colaborador que no sabe, pero quiere? Por más que quieras, si no conoce, el cliente no está para que tú quieras, sino para que tú hagas. Entonces, hablar de la importancia del servicio al cliente es hablar de tener todos estos detalles, de tener las normas de las prácticas de cortesía, de tener la ética, de aplicar la amabilidad. Hay una frase que me gusta mucho que leí justamente ayer que decía que en la vida hay 3 cosas importantes. La primera, ser amable. La segunda, serlo siempre. Y la tercera, nunca dejar de serlo. Entonces esa frase me impactó bastante porque con la amabilidad vamos a buscar solución a todas las dificultades. Entonces es tan importante ser amable en todos los momentos. Una acción trae una reacción. Si el cliente está alterado y yo también estoy alterado, no nos vamos a entender. Pero si el cliente está alterado, llegará un momento que va a disminuir su intensidad y con el trato que yo le dé, con amabilidad, con tener una escucha activa, porque no nos han enseñado a escuchar, nos han enseñado a oír, pero escuchar es prestarle atención, por lo menos tener 2 sentidos mínimamente activos, que la vista y el oído. Entonces, cuando yo miro con calidez al cliente, eso me va a dar una calidad en mi entregable. Entonces, aunque yo no tenga la solución para el cliente, él va a quedar satisfecho porque él ha visto que he hecho lo imposible para darte una alternativa y estoy trabajando en tu casa. Entonces, la calidad es diseñar un estándar y cumplir ese estándar. Hoy lo hice bien, pero mañana tengo que hacerlo mejor y aplicar la mejora continua constantemente para dar lo mejor de nosotros como empresa, como colaboradores, pero hay algo que no puede la empresa dar, sino que cada persona tiene que tenerlo, la actitud de querer hacer las cosas bien hechas. Entonces, con la actitud positiva, yo digo que hay 3 elementos fundamentales para hablar de calidad en el servicio: es actitud positiva, comunicación efectiva y un esfuerzo extra. Hablamos de un estándar de calidad, de impacto y que podemos brindar un buen servicio con esos 3 elementos. Excelente. Excelente. Muy profundo y muy interesante. Yo creo que son elementos que debemos prestar atención. Pero a veces hay cosas que se salen de la mano de uno, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia. ¿Cómo nosotros podemos garantizar que podamos seguir dando buen servicio? Y no solamente eso, ¿cómo podemos manejar el hecho si teníamos problemas antes de la pandemia con el servicio y la atención al cliente? ¿Cómo podemos utilizar también tal vez esta situación como una oportunidad de hacer los cambios necesarios que necesitamos? Interesante, Fermín, tu pregunta. La pandemia nos ha revolucionado. El 2020 ha sido un impacto para todas las organizaciones, para todas las empresas, grandes, medianas, pequeñas, y ha impactado. Incluso la forma de brindar el servicio cambió drásticamente y las personas que no estaban preparadas sufrieron más
grave el impacto. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para vivir el golpe tan drástico y tan duradero como ha traído el COVID-19. Entonces, lo primero es que tenemos que, como empresa, como microempresario, como emprendedor, como persona, como trabajador, pensar en qué estoy haciendo, qué hacía y qué debo hacer. Esas preguntas tenemos que contestar. Entonces, lo primero es, ¿qué yo hacía antes que me funcionaba o no me funcionaba? Si lo que me funcionaba antes, es más fácil poder implementarlo y mejorarlo, pero si antes yo estaba mal, con este impacto de la cuarentena, el distanciamiento, tantos negocios cerrados por periodos de tiempo tan largos, el impacto de la cantidad de personas, la economía, todo. Entonces, hablando ahora, tenemos que pensar en lo que es reinventarnos. ¿Qué cosas yo puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo? Pero en esa reinvención, la pandemia nos ha traído oportunidades de sacarnos de nuestra zona de confort. Algo que estábamos haciendo era que si algo me daba resultado, no me preocupaba por mejorar eso que ya me daba resultado. Entonces, el COVID-19 te obliga a reinventarte para totalmente cambiar estas formas de hacer las cosas pensando en que siempre hay una manera distinta de hacerlo. Y el enfoque de esto es atender el enfoque de nuestros clientes, atender que tenemos que darle un trato con calidad, con calidez, con eficiencia, con eficacia, la entrega, la facilidad de ese trato personalizado, la amabilidad constante que ya anteriormente hablé sobre eso. Esos son los elementos que te van a permitir mantenerte. ¿Por qué? Porque aquella empresa que no tenga estos elementos fácilmente sale del mercado, porque el cliente va a ir donde se sienta a gusto, donde lo traten bien, donde se sienta complacido y encima de eso le dé las cosas como él lo quiere, cuando lo quiere, cómo lo quiere y hasta cómo está dispuesto a pagar el precio del producto o el servicio. Entonces, retomando nuevamente una actitud positiva todo el tiempo, aunque estemos en un momento de crisis, siempre ser resilientes y pensar de que esto es una oportunidad para ver las cosas desde otro panorama. Comunicarnos de manera efectiva, siempre hacer el ejercicio de comunicarnos desde el amor, con agrado, con delicadeza, decir las cosas hasta para corregir. Y un esfuerzo extra, ahora todo lo hemos tenido que hacer porque ahora todos hemos tenido que trabajar más, hemos tenido que tener más esfuerzo, ya no hay un horario porque los horarios son extendidos y nos debemos al cliente. Entonces siempre contemplar que lo que ofrezcamos al cliente es lo que vamos a cumplir. No cambiar lo que hemos ofrecido y dar excusas. El cliente no quiere excusa, el cliente quiere resultados y quiere resultados positivos. Excelente. A raíz de todo esto que tú nos acabas de compartir, yo entiendo que es muy importante la satisfacción del cliente y que esto desempeña, valga la redundancia, un papel fundamental en lo que es el éxito de una empresa o de una microempresa. ¿Qué recomiendas tú para los microempresarios que nos siguen, que tenemos muchas personas con pequeñas empresas? ¿Cómo pueden darse cuenta que están haciendo un buen trabajo y de qué manera pueden saber si el cliente ha quedado satisfecho con el servicio? Bueno, cada persona puede evaluar lo que está entregando, haciendo unas preguntas simples a su nivel, a su actividad, pero nunca dejar de ir a un cliente sin preguntarle si se sintió complacido con el servicio que se le entregó, si se sintió a gusto, si hay algo que necesitáramos cambiar, ¿qué sería? Si el cliente te dice algo que deberías cambiar, te está dando la oportunidad para que tú mejores. Entonces, si hay un indicador que se repite, tenemos que prestarle atención a ese indicador y comenzar a trabajarlo
en debilidad para convertirlo en una fortaleza. Entonces, siempre demostrarle al cliente que para nosotros ha sido un gusto y un placer haberlos atendido. Pero muchas veces entramos en el robotismo, como te decía anteriormente. Gracias por venir, gracias por su compra, y lo hacemos de manera mecánica, pero no de manera personalizada. Y cada persona es distinta, cada cliente tiene un comportamiento diferente, cada cliente compra cosas diferentes. Tú vas a comprar un café a un establecimiento, pero uno lo quiere con azúcar, el otro lo quiere sin azúcar, otro lo quiere con mucha azúcar. Entonces, fíjate que es importante atender esas necesidades, siempre cuestionando al cliente que nos permita mejorar. Y cuando le hacemos sentir de que estamos enfocados a aplicar esas debilidades o fallas que podamos tener y que lo estamos tomando en consideración y que él es parte importante de nuestro crecimiento y de nuestro proceso, que valoramos su opinión, eso no tiene precio. Entonces el cliente al final se va a sentir satisfecho. Entonces, aplicando a esto, algo que es muy importante y es la identificación del cliente. A veces tenemos clientes que son recurrentes, que repiten la compra una y otra vez, pero no somos capaces de identificar ese cliente por su nombre, qué es lo que compra, cómo le gusta. Pero si tú lo sorprendes, tú sabes que vas a tener clientes satisfechos. Ese cliente que va y te pide un café sin azúcar y ya cuando él te hace la orden, ya tú le tienes su café empacado sin azúcar, ese cliente va a estar satisfecho porque él se siente que ya tú lo conoces, sabes sus gustos, sabes sus preferencias, y eso causa un impacto de satisfacción inolvidable. Increíble, así es. Una pregunta con eso, Yana. Eso que tú acabas de mencionar es muy poderoso, pero a la misma vez, ¿hay alguna técnica, algo que tú recomiendes para que a las personas que atienden recordar? Porque imagínate un negocio que te entra mucha gente, a veces es como difícil. Tú tal vez puedes recordar algo muy peculiar, como una gente que se bebe un café con limón adentro, o sea, algo que sea muy llamativo, pero en términos de la generalidad, ¿hay algo que tú entiendas que se puede utilizar para uno recordar o alguna estrategia que haya para esto? Mira, Fermín, es muy importante darle uso a nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro tiene una capacidad invaluable de retención, pero como estamos en modo de ahorro de energía, como digo yo, no asociamos. Entonces, lo importante es identificar al cliente, porque si va todos los días a las 7 de la mañana, aunque vayan 100 clientes a las 7 de la mañana, tú sabes quién va. Entonces, es asociar al cliente con algo que capte tu atención. Entonces, no caer en la rutina, sino por lo menos desde ese saludo, quizá yo no te diga que me sepa todos los nombres, pero sé quién es mi cliente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que aunque nosotros no recordemos al cliente, el cliente nos recuerda a nosotros. Tú puedes estar en cualquier actividad, en cualquier otro escenario, y el cliente sabe que tú trabajas en ese sitio, quizá no se sabe tu nombre, pero te relaciona con el nombre de la empresa, o te dice cajera, o te dice el nombre de la empresa, pero el cliente sabe quién tú eres. Entonces, con hacer un gesto, con una sonrisa, con un trato agradable, por ahí podemos comenzar. Entonces, ir haciendo un ejercicio rutinario, constante. Un hábito se desarrolla en 21 días y en 21 días yo puedo implementar por lo menos que todos los días yo pueda memorizar 5 clientes. A la semana, ¿cuántos serían? Al mes, ¿cuántos serían? Al año, ¿cuántos serían? Entonces, ir familiarizándonos con nuestra clientela y hacerlos sentir que son parte importante de nuestro negocio. Entonces, eso a mí me da mucho resultado, y yo lo he venido practicando en todo lo que es mi experiencia de ver tantas personas que uno trata a diario, y tú dirías, ¿y cómo tú te puedes memorizar? Es lo mismo, o sea, es buscar ese clic que yo pueda asociar al cliente con algo que lo traiga a mi memoria y que yo pueda identificar que ese cliente es parte de nuestra empresa. Muy bien, muy Excelente. Bien.
Nos quedamos los dos mirando. No, lo que pasa es que el tema realmente es un tema muy interesante. Mira, yo que duré años, casi 11 años, brindando servicio al cliente, me he estado, eso me ha traído recuerdos, porque ella hablando, yo me pensaba en mí misma, y aún a pesar de yo tener ya 5 años en este país, hay usuarios, nosotros a los clientes le decíamos usuarios, porque yo trabajaba para una institución que por respeto no voy a mencionar el nombre, y teníamos mucho cuidado. Y yo por mi personalidad creaba un contacto y que la gente, yo lo digo con mucha humildad, pero a la gente le gustaba que yo la atendiera. O sea, a mí se me hacían fila y eso me traía problemas. Y escucharla a ella mencionar y dar todos esos tips me hace recordar lo importante que es recordar al cliente y brindar una atención correcta al cliente, familiarizarse, darle continuidad al servicio, porque muchas personas que brindan servicio, que tienen empresa o microempresa, venden un producto o un servicio y se olvidan, y uno tiene que mantenerse dándole continuidad, preguntarle cómo quedó el servicio, le gustó, está satisfecho, porque este cliente te va a traer otro cliente y eso es una cadena. Tú puedes tener una empresa exitosa si tú brindas un buen servicio y si tú inviertes en la educación de tus empleados, en la formación, por decirlo así. Fíjate, Katiria, si me permite, escuchándote a ti hablar de cuando hiciste la mención de usuario, lo que pasa es que hay tres connotaciones importantes para referirse al cliente. Tenemos lo que es usuario, cuando son empresas de servicios como tal, tenemos al cliente y tenemos al consumidor final. Entonces me voy a tomar, aunque no me lo preguntaron, pero me voy a tomar la libertad de hacer aclarar. Un cliente puede ser quien paga el producto o el servicio, más no necesariamente sea quien lo consuma, pero un cliente puede ser el usuario porque lo compró y lo utilizó desde el principio hasta el final, pero también un usuario puede ser quien utilice el producto o el servicio y no lo haya comprado. Y el consumidor final es aquella persona que utiliza, consume o llega el producto en la última cadena de distribución, porque a veces tenemos intermediarios en el servicio o en los productos que desde la fabricación hasta la entrega del consumidor final va pasando por diferentes canales o diferentes manos y en esos canales va aumentando lo que es el precio. Cuando llega al consumidor final ya llega con un precio mucho más elevado y esto hace. Pero es muy importante diferenciar entre cliente Claro, y consumidor. Por ejemplo, nosotros hemos comprado artículos o productos que no somos los que lo vamos a utilizar. Específicamente, por ejemplo, las madres compran la ropa o los alimentos de los niños, pero tú no eres que te lo comes, ¿verdad? Pero tú lo compras a tu gusto, pero las empresas que diseñan esa ropa, ¿a quién es que tienen orientado ese target del mercado para que tome la decisión de comprar a la madre? Porque el niño no tiene decisión de compra. Entonces, yo conquisto el gusto, la preferencia, el deseo, las necesidades del público meta o objetivo y entonces diseño mis estrategias de precio, de distribución y todo esto para hacer llegar el producto o el servicio hacia el consumidor final. Entonces es bien interesante tener en cuenta todos estos detalles porque a veces creemos que todo es lo mismo, cliente, consumidor, usuario. Y son cosas totalmente diferentes, personas totalmente diferentes. Creo que ahí va un poquito más profundo y entra un proceso de educación en cuestión a los términos de lo que es el cliente, usuario o consumidor final, dependiendo de la industria donde uno se encuentre. Y eso creo que entra en parte de lo que es la cultura general del negocio, de cuando estás en negocio, te vas adentrando en eso. Muchas veces nuestros comerciantes están tan enfocados a su sector que a veces no hay tiempo necesariamente para eso, porque me encuentro, por ejemplo, el caso de que en pequeños negocios hacen todo, desde la preparación de los alimentos, el cierre, cuadro, impuestos, limpieza, pero es importante adentrarse porque la misma terminología le permite a uno
entender hasta algunos funcionamientos, porque las terminologías vienen a veces asociadas con el carácter de las cosas. Cuando tú hablas de consumidor final y de usuario, tú sabes que no es lo mismo, porque un usuario es de alguien que está usando algo y un consumidor final de una vez tú asocias que es final, que hay alguien, que algo pasa entre medio, porque no es final. Entonces es interesante abordar este tipo de temas, Yana, y sé que vamos a tener muchas más conversaciones como estas, ya que nos enriquecen tanto a las personas que nos están viendo, Claro, como a nosotros. a nosotros. Cada una experiencia de esto es, estamos aprendiendo de gratis, pero no te lo podemos decir para que nos siga dando entrevistas. Yana, Para mí es un inmenso placer cuando lleven gusto, cuando uno puede compartir lo que uno sabe, uno aprende 2 veces. Entonces, lo que yo he aprendido por idiosincrasia, pues me encanta compartir lo que conozco y agradeciendo este medio, este canal, que llegamos a tantas personas para que puedan tener esa energía positiva de que sí, en este momento de dificultad, pues hay una luz al final del camino y que sí se puede. Cambiando nuestra forma de pensar y de accionar, vamos a ver resultados positivos. Yana, si alguien quiere consultarte, preguntarte o abordarte para que tú lo asesores, ¿dónde te pueden contactar? Correo Tus redes electrónico, sociales. redes sociales, ¿cómo te contactan? Sí, mira, me pueden contactar a través de mi correo, yanamreynoso@gmail.com, por WhatsApp al 809-304-5570 y Yanna Morales en Instagram, ahí me pueden seguir. Entonces, siempre estaré dispuesta a responder todas las inquietudes para que estos microempresarios puedan ser autosostenibles, que puedan tener elementos que le puedan impulsar para hacer las cosas que ya vienen haciendo, pues la puedan hacer cada día mejor y que puedan ir creciendo considerablemente en un tiempo prudente. Entonces, estamos aquí en la mayor disposición de apoyarlos y ofrecerle lo que tenemos, pues, para que tengan mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Yanna. Ya para finalizar, otra vez te damos las gracias por el tiempo, por compartir con nosotros todas estas informaciones que van a servir, nos van a servir a nosotros y van a servir, estoy segura que le han servido a todos los que están visualizando el evento. Te damos las gracias en nombre de Fermín, en nombre de la PNC University, en nombre de Emprender Latino, de nuestro grupo. Te agradecemos que compartas con nosotros todos tus conocimientos. No, yo agradecida yo por ustedes, por extenderme la invitación y siempre a las órdenes y estamos para servirles. Bueno, aquí vamos a llegar. Recuerden que tenemos más eventos en esta semana del Startup Week. Hasta el lunes, hasta el viernes tenemos eventos. El viernes tenemos uno de comunicación con Rabelis Roa, que va a ser muy interesante. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Pasen buenas Gracias. Bye. Bye.